El ejercicio dice, se desea usar el modulador de la siguiente figura para transmitir dos mensajes banda base, M1 de T y M2 de T, cada una con ancho de banda B y potencia 10 mW, siendo los filtros ideales de ganancia 1 y la portadora con amplitud A sub C igual a N más 1 volts. Nos muestra el diagrama de bloques y nos muestra una tabla con 3 casos con diferente amplitud y frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia A, frecuencia B. Luego dice, ¿cuál corresponde a una modulación QAM? Calcule la respectiva potencia en dBm de SDT. La S1 que está bordeada en rojo, la S2 que está bordeada en rojo, que no se pueden sumar porque son señales que S1 representa magnitud y S2 tiene un desfase, entonces estas dos señales no se pueden sumar. Estas me representan una modulación de AM de banda única lateral inferior. Luego, para el caso 2, entonces me decía que la amplitud era 1, que F1 era Fc menos B, que F2 era Fc más B, que Fa era Fc menos B y que Fb era Fc más B. Entonces, como se hizo en el caso 1, igual tomé como mensaje una señal triangular que se desplaza en dos impulsos, que es lo que me representa el coseno en frecuencia, y me va a quedar, bueno, en menos Fc y Fc. Esto igual como se hizo en el caso 1. Pero ahora, mi filtro, mi primer filtro, por donde yo paso mi señal M1, va a ser desde Fc menos B hasta Fc más B. Y su parte negativa. Entonces, cuando yo paso mi señal, después de haberla convolucionado con el coseno, por este filtro me va a quedar exactamente la misma señal, ¿sí? Es decir, me pasan los dos mismos triángulos. Esto para mi mensaje M. Luego, para mi mensaje M2 de T, igualmente lo convoluciono con un seno, me va a quedar un triángulo con amplitud positiva, un triángulo con amplitud negativa, y al pasarlo por mi filtro me va a quedar exactamente la misma señal. Esto me representa que es una modulación AM de cuadratura, QAM. Entonces, en el inciso A me preguntaban que cuál representaba una modulación QAM, entonces el caso 2 es el que me representa ese tipo de modulación. Igualmente, pues se hizo lo hice para el caso 3, igual, por el mismo procedimiento, guiándome por el diagrama de bloques. Y me dio que este tipo de modulación AM no se podía definir con ningún nombre de las modulaciones vistas en clase. Se sabe que es una modulación AM porque me modifica la amplitud de la señal, pero no la puedo catalogar en ninguna de las modulaciones ya vistas. Bueno, entonces ya le dimos respuesta a la primera pregunta del inciso A, que es cuál corresponde a la modulación QAM, es el caso 2, y luego me dice calcula la respectiva potencia en dBm de SDT. Entonces, la potencia pues sería la potencia del mensaje más la potencia de la portadora. En el enunciado inicial me decía que la potencia del mensaje era 10 miliwatts. Pero como vimos en el diagrama de bloques tenemos un M1 de T y un M2 de T. Entonces la potencia total sería la potencia del mensaje 1 más la potencia del mensaje 2 más la potencia de la portadora. La potencia del mensaje 1 y la potencia del mensaje 2 son iguales, que es 10 miliwatts. Y la potencia de la portadora se halla con la amplitud al cuadrado sobre 2. Igual en el enunciado inicial nos decía que la amplitud de la portadora es n más 1. Asumimos n igual a 9 y me da que la potencia de la portadora es 50 watts. Entonces se sumó 10 miliwatts más 10 miliwatts que correspondían a las potencias de los mensajes más 50 que es la potencia de la portadora. Esto dio 50.02 watts que se puede aproximar a 50 watts. Y bueno, se usó la fórmula para pasar a dBm y esto me dio que aproximadamente la potencia
del mensaje SDT en el caso 2, que representaba modulación QAM, era de 47 dBm. Ahora, para el inciso B, me preguntan, ¿cuál corresponde a una multiplexión por división de frecuencia? Dibuje un diagrama de bloques de un sistema que permita recuperar M1 de T y M2 de T. Entonces, como ya se puede ver en el caso 1, cuando se hizo todo el procedimiento, si uno ve la señal, al momento de uno sumar S1 de T y S2 de T, no se van a traslapar, ya que S1 de T termina, digamos, en su parte positiva y termina en FC, y S2 de T comienza en FC, entonces no se van a traslapar. Para esto se dio respuesta que el caso 1 es el que corresponde a una multiplexión por división de frecuencia, ya que es posible transmitir la señal M1 de T como la señal M2 de T en el mismo canal, al mismo tiempo, y ambas son transmitidas sin solapamiento, ya que la transmisión se hace en diferentes frecuencias. Ahora, el diagrama de bloques entonces se toma como referencia S1 de T y S2 de T, que son las dos señales que dieron como salida, y ahora se necesita llegar a la señal M1 de T y M2 de T, que fueron las señales de entrada, las señales mensaje. Entonces, para esto, pues se puede recuperar la señal mensaje con este diagrama de bloques. Primero, pues tenemos las señales de T. Para recuperar M1 de T o lo más aproximado a M1 de T, lo que se hace es pasar por un filtro pasabanda, de tal manera que se quite el ruido y pues cualquier otra señal que pueda distorsionar pues esta demodulación. Luego se convoluciona con un coseno para lograr que la señal llegue a banda base. Luego de que la señal llegue a banda base, entonces se pasa por un filtro pasabajas para que quede exactamente el triángulo M1 de T, como se muestra en las figuras de abajo. Igualmente se hace para la señal S2 de T, se pasa por un filtro pasabandas, quitando ruido y cualquier otra señal, se convoluciona con un seno para llevar la señal a banda base y se pasa por un filtro pasabajas. Esto podría obtener M1 y M2 de T lo más aproximado posible. En el inciso C, pregunta, ¿cuál permite recuperar M1 de T sin necesidad de usar un detector coherente? Explique cómo sería posible lograr esta recuperación. A esto se le dio respuesta que el caso 2 permite recuperar M1 de T sin necesidad de usar un detector coherente, ya que con el uso de filtros se puede recuperar la portadora y con ella la señal M1 de T, como ya se explicó en el diagrama de bloques anterior. Finalmente, en el inciso D, pregunta ¿cuál no permite recuperar ninguno de los mensajes? Esto se ve en el caso 3. Este no permite recuperar ninguno de los mensajes porque la señal que da como salida no se puede definir en ninguna de las modulaciones AM. Entonces, pues es una señal difícil de reconocer y al pasarla por un demodulador no se lograría recuperar los mensajes que inicialmente se transmitieron.